Bienvenidos a la quinta clase del curso Datos y sus protocolos. Hoy vamos a ver el tema de redes de conmutación, tanto de circuitos como de paquetes. Primero vamos a ver las redes de conmutación de circuitos. Bueno, es una red en la que los conmutadores se conectan entre sí mediante enlaces físicos. El propósito es establecer un camino que es totalmente dedicado a cada comunicación, formando enlaces entre los conmutadores. Cada enlace tiene un sistema de compartido de varios usuarios mediante funciones de multiplexado, ya sea en el tiempo, en frecuencia o en el espacio. La red, a su vez, establece el camino fijo entre los sistemas que se quieren comunicar mediante una fase inicial de establecimiento. Eso significa que la comunicación tiene un retardo inicial. En ese retardo, fase de establecimiento, se buscan qué canales están disponibles en el camino de fuente a destino y se establece el camino fijo para toda la transmisión. En este sentido, como el camino es fijo y por las técnicas de multiplexado que se usan, la red ofrece un retardo constante, una velocidad constante también. La comunicación es full duplex y ese camino se libera o se desconecta en lo que se conoce como la fase de liberación. A su vez, el usuario paga por el uso temporal de esos canales. De ahí que el costo varía cuando los extremos están más alejados geográficamente. Las siglas con las que se conoce la red de telefonía fija distribuida en todo el mundo son PSTN y POTS. En realidad se refieren más bien a la vieja red tendida que ha evolucionado un montón. Por ejemplo, en la parte troncal de la red ya existe todo el tendido básicamente de fibra óptica. Es lo que se llama FTTN o Fiber to the Node, que se refiere al hecho de extender la fibra hasta los armarios o cajas terminales, que son los puntos que están más cerca de los usuarios, en la parte externa de la red, o planta exterior también se llama. Y actualmente lo que está en evolución es lo que se llama Fiber to Home, que es llegar con la fibra hasta el usuario propiamente dicho, es decir, el reemplazo del par de cobre por fibra. Se llama línea de abonado al camino que hay entre lo que se llama central local y el domicilio del abonado. Bueno, la red en sí tiene una estructura jerárquica, es decir, los conmutadores están clasificados en distintas jerarquías según la profundidad de la red en la que se encuentran. Y hay una red de distribución que se genera a partir de lo que se llaman centrales locales, que son las más cercanas al abonado. Y entre ellas y el abonado se establece el bucle de abonado o línea de abonado, también se llama. Dentro de esas centrales locales hay un repartidor principal, cuya función es conectar la planta exterior a la planta interna, y cuando hablamos de planta interna estamos diciendo el sistema de conmutación. Es decir, que ese repartidor principal tiene la función de asegurar la conexión de un par de usuarios a las líneas internas de los circuitos de conmutación. Por debajo de ese repartidor existe un túnel o pozo de cables, se denomina, que tiene suficiente espacio como para poder manipular los cables y también cuenta con estructuras de apoyo de cables de alimentación que ingresan desde el exterior. A su vez, en el repartidor hay una armazón metálica donde se colocan o se montan lo que se conoce como regletas. A estas regletas llegan los cables que se conectan desde la red y desde los equipos. ¿De qué modo? Bueno, por un lado hay regletas que se conocen como horizontales, porque a ellas llegan sobre bastidores lo que se denomina el lado horizontal de la red, y que viene a ser todo lo que llega desde la parte de conmutación. Y se conectan esas regletas en la parte horizontal. Allí las regletas están etiquetadas para identificar lo que se llaman circuitos de línea, que es lo que viene de la parte de conmutación. Por el otro lado, lo que viene de líneas de abonado se conecta lo que se llama el lado vertical y sobre regletas verticales. Y allí entonces cada conexión se etiqueta por grupo y por usuario. Por supuesto que para unir el lado vertical con el lado horizontal se utilizan lo que se llaman puentes de cruce, que son cableados.
Entonces, cada vez que, por ejemplo, en la red se da de alto un usuario, lo que se genera es un cruce. Y cada vez que se da de baja, hay que desmontar ese cruce. Es decir, que el repartidor principal, así descrito, es la frontera entre lo que se llama planta exterior y planta interior. En las fotografías podemos observar lo que es un cable multipar, se llama, que en realidad es una vaina de plástico donde se pueden transportar cientos de pares de abonado. En la figura de la derecha pueden observar lo que es el lado horizontal de los cables que se conectan a las regletas. Acá hay regletas horizontales y verticales, y la última foto se trata del túnel que se encuentra por debajo del distribuidor principal. Bueno, como decíamos, es una estructura jerárquica donde hay una parte muy importante que es lo que se conoce como la red de acceso y lo que es la conmutación local o la central local. Los pares de telefonía, y ven una foto, se conectan a los usuarios, desde los usuarios a la central local, y eso es lo que se conoce como bucle o lazo de abonado. Es un enlace analógico hacia el cable de cobre, y hay un transductor obviamente que convierte la voz a una señal eléctrica. También las centrales locales se conocen con el nombre de Local Exchange o End Office. El empaquetado de los usuarios de los pares de abonado podría ser entre 25 a 600 según el lugar, y la vaina que recubre, la vaina plástica que recubre el cable multipar. Obviamente que en común los abonados que llegan a una central local tienen en común los 3 números del número de telefonía, o el número del teléfono. A su vez, esta central local, y ahí empieza la jerarquía, se conecta, puede ser a otras centrales locales o regionales o de mayor jerarquía. En la propia central se hace la conversión analógico-digital mediante PCM a 64 kilobits por segundo del canal de voz. Y en principio, en la entrada de esas centrales existían filtros hasta los 4 kHz para tener contenida la señal de voz en esa banda, porque la red solo transportaba muestras de voz. Pero cuando se empezó a transmitir datos, estos filtros resultaron una restricción para poder transmitir los datos, y entonces fueron retirados. Allí es cuando históricamente se impone la tecnología DSL. DSL quiere decir Digital Subscriber Line, o sea que es la línea de abonado, y la letra A adelante significa asimétrico, porque se trata de un enlace asimétrico. Ahora vamos a ver un poquito cómo es. Y lo que tiene esta tecnología que permite hablar por teléfono al mismo tiempo que se puede acceder a Internet. Ahí vemos el dibujo el dibujo del bucle de abonado entre la central local y la residencia del cliente. Ese canal se puede modelar como un canal AWGN, o sea, de ruido gaussiano blanco aditivo, pero también el canal está sujeto, por ejemplo, a interferencias de RF o a ruido impulsivo. Y en el medio de lo que sería la caja terminal, el lugar donde se ingresa al domicilio, y la central local, en el medio puede haber lo que se llaman armarios de distribución, que son derivaciones de la red, porque esto la hace mucho más flexible, y entonces esas derivaciones también pueden provocar reflexiones. Bueno, acá vemos un armario de distribución, una caja terminal, y ahí se reparten los últimos 300 metros, supónganse, y acá vemos el bucle de abonado con los filtros. Fíjense que acá estos splitters en realidad son filtros. ¿Por qué? Para poder ofrecer el servicio de ADSL se lo hace mediante un sistema de multiplexado por división en frecuencia. Entonces, se separa mediante los splitters o filtros una parte 4 kHz para lo que sería la voz, y la parte superior para lo que sería la transmisión de datos. Acá vemos el concepto de asimétrico o de asimetría del enlace. ¿Por qué? Porque hay un enlace ascendente de mucho menor ancho de banda y un enlace descendente que ocupa otra banda y tiene mucho más ancho de banda. ¿Esto por qué es? Porque inicialmente
el uso de Internet es en este sentido. Ahora el usuario interactúa mucho más con la red, pero antes el usuario lo que hacía era peticiones a los servidores y descargaba el resultado de esas peticiones. Por eso ascendente se denomina la petición que hacen los usuarios y descendente al volumen de tráfico que desciende de los servidores. Entonces, con este esquema es posible hablar por teléfono al mismo tiempo que se está utilizando Internet. Bueno, puede ser un esquema de una red de tendido nacional, donde tenemos las cajas terminales conectadas a los aparatos telefónicos, la central local, o por eso con la sigla CO, y podría haber, como les decía antes, entre la central local y las cajas terminales, podría haber armarios de distribución acá en el medio. Luego observamos que se conectan las centrales locales entre sí y también se conectan a centrales de intercambio no local, que pueden ser regionales, metropolitanas, nacionales, como vemos acá, y este es un gateway para salida a otro país, que son conmutadores cada vez de mayor, por eso se habla de mayor jerarquía. La topología, bueno, este dibujo presenta una topología tipo malla, pero esta topología es muy cara, así que cuando las redes fueron, los enlaces se llevaron a fibra óptica, entonces se empezó a usar mucho más la topología en anillo. Para que la red funcione correctamente, tiene que haber un intercambio de mensajes entre los diversos conmutadores. Y entonces para eso existe lo que se conoce como un protocolo de señalización. ¿Qué función cumplen los nodos? Bueno, evidentemente tienen que controlar la red, estableciendo los enlaces y liberándolos al concluir las comunicaciones, las tres fases. Eso es lo que se llama funcionalidad de control. También tienen que tener alguna manera de dialogar con los clientes. ¿Por qué? Porque necesitan detectar si un cliente desea establecer una llamada, avisarle que tiene una llamada, indicarle que puede marcar, informar al terminar llamado. Si es que hay un identificador de llamada en el medio, por ejemplo, presentarle el número de teléfono del otro lado, etc. Eso es lo que se llama señalización con los terminales de los clientes. A su vez hay todo un esquema de señalización entre centrales para poder cooperar, para establecer los caminos entre dos o más terminales que estén ubicadas en centrales diferentes. También hay toda una cuestión de sincronismo, porque no se olviden que detrás de esta red hay un sistema TDM de multiplexación por división en el tiempo, sincrónico, es decir que hay que trabajar para llevar una señal de reloj idéntica a las centrales. Y después hay toda una funcionalidad de explotación, se denomina en el vocabulario de esta red, que significa todo lo que se precisa para operarla, conservarla, administrarla, obtener la tarifación, para que la red sea explotada de manera económica y racional. Y para eso se requiere alta confiabilidad y automatización. Vamos a hablar un poco entonces cómo es la estructura de los conmutadores. La conmutación es digital, en tiempo y en espacio. En tiempo implica que puede haber un cambio en las posiciones de las ranuras de la trama. Y la conmutación espacial implica un cambio de puerto o de línea entre la entrada y la salida. Para esto se necesita tener una unidad de control que cuenta con microprocesadores y memoria, porque las conexiones se establecen a demanda. Es decir, esta unidad de control gestiona la petición, la confirma, activa puntos de cruce entre líneas de entrada y salida en los multiplexores por división en el espacio y comprueba si el destino está libre. También mantiene las conexiones teniendo en cuenta la multiplexación por división en el tiempo y se encarga de la liberación. A su vez, cualquier conmutador siempre va a tener una interfaz de red para conexión con dispositivos al lado del usuario y con otros nodos en el centro de la red. El problema de esta red, uno de los problemas que tiene, es que es una red que puede ser bloqueante, es decir, dos terminales
pueden no poder conectarse porque los caminos entre ellas o las rutas posibles están ocupadas. Esto es aceptable para transmisión de voz, pero no lo es para transmisión de datos. Acá vemos un multiplexor por división en el espacio o conmutador en el espacio, donde lo que observamos es una matriz de conexión interna. En este caso hay 10 líneas de entrada y 10 líneas de salida, con posibilidad para cualquier línea de entrada conectarse con cualquier línea de salida, a través de lo que se llaman puntos de cruce. En este caso tenemos igual número, dijimos, entre entrada y salida, y el sistema entonces es no bloqueante. Lo que hace este conmutador es establecer un camino físico entre la línea de entrada y la línea de salida. Y las rutas son independientes entre sí. En los puntos de cruce, estos se habilitan mediante señales. ¿Cuál es el problema de este conmutador en particular? Primero que al tener igual número de líneas de entrada que de salida, en realidad hay, en este caso, 100 puntos de cruce. Y cuanto más puntos de cruce tiene un conmutador en el espacio, más caro es. Y tiene otro problema: si se pierde un punto de cruce, no se pueden conectar las dos líneas entre los que el punto cruza la conexión. Y es no bloqueante, como dijimos, pero es ineficiente, porque detrás de esta red de telefonía hay una estadística de uso. Entonces, para hacerlos más eficientes a los conmutadores por división en el espacio, se los suele construir en la manera multietapa. Acá vemos 10 líneas de entrada y también 10 líneas de salida, pero varios conmutadores en el medio. Por ejemplo, un conmutador de 5×2, otro de 2×2 y a la salida otro de 2×5. Entonces, ¿qué logramos con esto? Bajar la cantidad de cruces. Se cuentan ustedes, en este esquema hay 48 cruces. Y puede haber más de una ruta para conectar dos extremos. Por ejemplo, acá hay una ruta entre la línea de entrada 5 y la línea de salida 2, y otra entre la 6 y la 1. Pero ¿qué sucede bajo esta disposición? Si la línea 10 quiere comunicarse con las líneas 3, 4 o 5, no va a poder. Por eso decimos que este sistema de conmutación multietapa puede ser bloqueante. Por otro lado, la gestión de estos conmutadores es más compleja, porque no solo hay que establecer puntos de cruce, sino que también hay que determinar rutas entre los conmutadores. Al principio, en la red de telefonía, la tecnología dominante era la de los conmutadores por división en el espacio. Después se introdujeron los conmutadores por división en el tiempo. En el caso de división en el espacio original, la conexión o cruce se mantenía durante toda la comunicación. Pero el que se hayan introducido los conmutadores por división en el tiempo cambió esa filosofía. ¿Y por qué se utilizan en conjunto? Porque eso aumenta lo que se llama la capacidad de la red o la cantidad de usuarios o circuitos activos también que se pueden manejar. Entonces, ahora los conmutadores por división en el espacio, cuando se combinan con conmutadores por división en el tiempo, en el espacio lo que sucede es que el punto de cruce dura solamente el tiempo de la ranura. Es decir, los conmutadores por división en el espacio, digamos, conmutan entre líneas de salida, pero mueven ranuras, y la ranura debe quedar en la misma posición en que entró al conmutador. O sea que se habla de una conmutación espacial por tiempo de ranura y que por supuesto se determina en base a la ruta. A su vez, los conmutadores por división en el tiempo pueden ser del tipo TDM, que nosotros ya estuvimos viendo, que lo que hacen es mantener el orden entre las ranuras. Pero también hay otros conmutadores de tiempo que se llaman TSI, porque la sigla quiere decir que pueden intercambiar las posiciones de la ranura sobre la misma línea de salida. ¿Por qué se usan los conmutadores TSI? Porque permiten hacer distintos intercambios cuando, por ejemplo, muchas líneas van hacia un mismo destino o comunicaciones. No se olviden que las ranuras lo que contienen son los 8 bits de la muestra de voz. Entonces, para poder hacer el intercambio de ranuras, lo que se necesitan son memorias muy rápidas y para control de ese intercambio.
y también procesadores. La escritura de las ranuras puede hacerse en forma secuencial, o sea, como llega a la trama, digamos, y puede ser leído eso desde la memoria de manera aleatoria para salir en el orden deseado. O al revés, puede hacerse una escritura aleatoria y una lectura secuencial para la salida. Entonces, como decíamos, los conmutadores más modernos son combinaciones. Entonces se lo suele denominar con las siglas TST o STS. Un conmutador TST va a contar con un conmutador TSI a la entrada, o sea, el de intercambio de ranuras, uno por cada entrada de una matriz central de conexión. Por ejemplo, si fuera M por N, quiere decir que va a necesitar M conmutadores TSI a la entrada y N conmutadores TSI a la salida. ¿Cómo aumenta la capacidad? Bueno, el factor de multiplicación, queda directamente relacionado con la dimensión menor de la matriz. Aunque sea no bloqueante el conmutador espacial, podría haber bloqueos por el conmutador que intercambia las ranuras, el TSI. Pero sí existen técnicas para disminuir esa probabilidad. Por su lado, los conmutadores STS cuentan con M conmutadores en la parte central y en la entrada y en la salida conmutadores espaciales que pueden ser de orden N por M y a la salida M por N. ¿Cuál es la cuestión entre este tipo de conmutadores? Bueno, los STS tienen un problema que a medida que aumenta el tamaño de los bloques de conmutación espacial, esto aumenta con el cuadrado de la cantidad de líneas de entrada. Entonces esto hace que el costo por hardware de estos conmutadores, este tipo de conmutadores, sea mayor. Se podrían mejorar agregando conmutadores espaciales multietapa. Lo que sí tienen a favor es que tienen un diseño simple y en general se usan en los troncales donde hay menos tráfico. Por su lado, los TST aumentan el tamaño de los bloques de multiplexación por división en el tiempo linealmente con el aumento de la cantidad de líneas de entrada. Son de menor costo y además porque las memorias rápidas son de precio razonable. Se pueden también mejorar ubicando conmutadores espaciales multietapa. Su diseño es un poco más complejo y se suelen utilizar en los troncales de mayor tráfico. La funcionalidad principal de la red es el enrutamiento. ¿Qué requisitos tiene un enrutamiento correcto? Bueno, que sea eficiente y que sea flexible. Hay una relación de compromiso que es la clave de diseño entre estas dos cuestiones. ¿Qué quiere decir eficiente? Que se debe minimizar la cantidad de conmutadores, teniendo en cuenta la capacidad que se espera de la carga de la red y que esto también puede variar en función del horario. Hay un costo de gestión detrás de todo eso y que se reduce con la cantidad de equipamiento. La flexibilidad se refiere al acomodo ante situaciones de sobrecarga de tráfico o fallas de equipo. La estructura original de enrutamiento era una estructura tipo árbol, estática. Entonces se conectaban en una topología tipo árbol, enlaces de alta capacidad para conexión entre centrales locales. Pero esto no es flexible. Y para poder dar una respuesta apropiada a las variaciones de tráfico, la red debía ser dimensionada. La estructura actual, en cambio, es de tipo de pares, dinámica. Entonces se acomoda ante las condiciones de tráfico, aunque es más compleja porque se aleja de la jerarquía original. Pero por supuesto da más flexibilidad, porque permite tener rutas alternativas ordenadas por preferencia a un destino, por ejemplo. Esto se hace también sobre una base estadística, en base a patrones de tráfico, y se puede especializar también según las distintas horas del día. Entonces, como la red debe ser gestionada, se necesita algún mecanismo de señalización. ¿Cuáles son las funciones de señalización? Bueno, por ejemplo, generar tonos audibles para el abonado cuando va a marcar, cuando está llamando, cuando el teléfono da ocupado. Debe transmitir el número de destino a la central de conmutación porque eso es lo que se necesita para realizar el ruteo correctamente. Tiene que avisar si no es posible la llamada. Esto sería como dar información de bloqueo. Y también tiene que comunicar la finalización de las llamadas a los conmutadores para que liberen los recursos.
Bueno, además en el medio hay toda una cuestión con la transmisión de la información para facturación, para estado de los equipos y de las líneas, esto tendrá que ver con el ruteo y el mantenimiento, y para diagnóstico y aislamiento de fallas. También puede ser que exista alguna relación de control sobre equipos especiales, por ejemplo, enlaces satelitales. ¿Qué tipo de señales maneja este mecanismo de señalización? Bueno, señales de supervisión que lo que hacen es informar al abonado acerca de la disponibilidad y de los recursos de la red necesarios. Son señales de tipo binarias, digamos, avisos de activado o desactivado o verdadero o falso. Y esto sucede con la solicitud del servicio, con su respuesta, el aviso o un retorno de desocupado. Después también importan las señales de direccionamiento, que son las que identifican al abonado, porque a partir de la dirección se establecerá la ruta, ¿no es cierto? Esa dirección se va propagando, digamos, a través de la red, entre los distintos conmutadores para fijar la ruta. También hay señales que tienen que ver con la información sobre la llamada. Estaban al abonado y les dicen cuál es el estado de la llamada. Son señales audibles y se emplean en el establecimiento y en el cierre. Y después está toda la parte de señalización por la gestión de la red, para mantenimiento y funcionamiento general de la misma. Pueden tener formas de mensaje, por ejemplo, si se intercambian listas de rutas, es decir, pero digamos, son toda una cuestión aparte. ¿Qué formas puede tener esta señalización? Bueno, las más conocidas son la intracanal o la señalización por canal común. La intracanal es la forma de señalización tradicional. Se hace sobre el mismo canal que transmite, que se usa para la llamada, se utiliza también para transmitir las señales que tienen que ver con la señalización. Entonces lo que pasa en esta señalización es que se comparte, el esquema de señalización comparte los recursos. Y esto entonces implica que hay una limitación en la velocidad de transferencia. Y puede hacerse en modo intrabanda, que quiere decir que se utiliza la misma banda de frecuencia que se utiliza para transportar la señal de voz, pero se va metiendo información en distintos tiempos, por ejemplo, en los momentos de silencio. Así que es una señalización que es discontinua. También existe la señalización fuera de banda, en lo poco que queda de los 4 kHz asignados para la señal de voz. Ahí entonces no importa que haya silencio o no, pero tiene muy poco ancho de banda y se necesita electrónica adicional para controlarla. La forma actual es la señalización por canal común, que está establecida en la recomendación Q700 de la ITUT. Y son señales de control que se mueven, digamos, en rutas que son físicamente independientes a las rutas de los canales de voz. Es como una red paralela, digamos. Y se dice de canal común porque pueden llevar señales de control para varios canales de voz. Esta red es una red que se especializa en el transporte de mensajes cortos y sirve a su vez hasta para reducir el retardo de establecimiento. También es más adaptable a nuevas tecnologías. Bien, entonces hemos visto red de conmutación de circuitos, así que ahora vamos a ver los principios o las cosas más importantes de la red de conmutación de paquetes. Ya habíamos dicho que fue una tecnología surgida en la década del 70 y que fue una tecnología alternativa para la transmisión de datos. Recordemos que la red de conmutación de circuitos es ineficiente para el tráfico de ráfagas, ya que ofrece conexión a equipos que operan a una velocidad constante. De ahí las ranuras de tiempo. Los paquetes, a su vez, tienen el problema que pueden ser de longitud variable. ¿Cómo definimos una red de conmutación de paquetes? Como un conjunto de nodos que están distribuidos y que de alguna manera conocen el estado de los demás. Esto para cumplir eficientemente la funcionalidad de ruteo. Para que eso suceda, tienen que correr protocolos de ruteo aparte entre los conmutadores de la red de conmutación de paquetes. Los paquetes, recordamos que llevan información de usuario más lo que llamábamos el header, que era la información de control y que es en parte necesaria para ruteo y podría ser hasta para manejo de prioridades en el ruteo.
Recordemos que los nodos de la red de conmutación de paquete trabajan en el modo Store and Forward, almacenamiento y reenvío. Esto hace que haya una conversión de velocidades, a diferencia de la red de conmutación de circuito, que esto no sucede. En los nodos hay almacenamiento temporal en las colas, tanto de entrada como de salida a los conmutadores, y esto puede generar problemas de congestión. Bueno, en cuanto a las técnicas utilizadas en la red de conmutación de paquete, algo habíamos mencionado, tenemos la técnica de circuito virtual y la técnica de datagramas. Acuérdense que en la técnica de circuito virtual se establecía un camino a lo largo de la red entre el origen y el destino, y todos los paquetes siguen la misma ruta. En cambio, en la red de datagramas, cada paquete se rutea de manera independiente. Entonces, bajo esa premisa, la recepción, siguiendo la técnica de datagramas, puede ser desordenada y puede también hasta haber pérdidas. Si se necesita en el extremo final una secuencia ordenada, eso va a quedar responsabilidad del extremo final. La red no ofrece ese servicio. Pero sí lo que tiene es que es fácil de adaptar a situaciones de congestión. Si le buscamos una similitud en la vida real, podemos decir que es similar a la entrega de un servicio de correo. En cambio, las técnicas de circuitos virtuales deben pasar por 3 fases, porque realmente lo que hacen es emular a una red de telefonía, a una red de conmutación de circuitos, y entonces al establecer un camino en el inicio, que después hay que liberar en el final, se garantiza la entrega en orden y también puede garantizar control de errores. Ahí decimos que es confiable. El problema que tiene es que la falla de un nodo genera la pérdida de todos los circuitos virtuales que pasan por él. A su vez, estas técnicas pueden ser confiables o no confiables. Cuando son confiables, se garantiza la entrega del orden, se manejan las pérdidas y los duplicados. Y cuando son no confiables, también se llama de best effort o mejor esfuerzo, no hay garantía en la entrega y todo lo que se necesite de confiabilidad va a ser función de la capa superior, o sea, la capa de transporte. Esto es lo que pasa en IP, por ejemplo. Bueno, inicialmente, hace muchos años, hubo como una discusión que cuáles redes iban a quedar en lo que respecta a la conmutación de paquetes, si la de circuitos virtuales o la de datagramas. Y entonces era muy común ver listados de cuestiones que favorecían a un tipo u a otro. Entonces, por ejemplo, en las redes de circuitos virtuales se decía que ofrecían una conmutación más rápida. ¿Por qué? Porque las direcciones de destino en realidad eran identificadores de circuito virtual y eran números muy cortitos, supóngase 12 bits. Entonces, eso se utilizaba como algo a favor de la red, porque entonces al tener que analizar un número muy cortito cada vez que un paquete llega al conmutador, entonces se decía que la conmutación era más rápida. Ese identificador de circuito virtual se usa durante la fase de transferencia también, es decir, esta dirección especial tiene que ser observada en cada conmutador, por más que la ruta sea fija, esto se sigue cumpliendo. También se decía que ante falta de recursos, la red lo que ofrecía era una denegación de servicio. Es decir, para poder establecer una llamada o una comunicación, tienen que estar asegurados los recursos, el ancho de banda, o la calidad de servicio, sino se deniega el uso de la red. En cuanto a la capa de transporte para los extremos, digamos, se decía que podía ser más sencilla, porque la verdad es que toda la carga del orden y demás está puesto sobre la capa de red. Por ejemplo, al ser el camino fijo, la capa de transporte no necesitaría calcular el tiempo de ida y vuelta, eso es lo que se llama RTT, entre extremos, para poder ajustar el reloj de timeout si hace retransmisiones. También, al tener el camino fijo, hay un conocimiento previo a la comunicación del MTU mínimo, y con eso se podría evitar la fragmentación. Pero el gran problema de estos circuitos virtuales es el de la caída de un nodo. Recuerden que se pierden todas las conexiones que pasan por ese nodo, e inclusive se pierden paquetes de la propia conexión.
En datagramas, la recuperación ante la caída de un nodo no es instantánea, pero es mucho más versátil. En las redes de datagramas se dice que se comportan mucho mejor ante las fallas, porque son adaptables. Al correr los conmutadores, protocolos de ruteo, entonces es como que se adaptan mejor a las fallas. Pero igual se pueden perder paquetes. Entonces, pareciera que en un caso o en el otro, porque en las redes orientadas a la conexión también se pierden paquetes si falla algo, en cualquiera de los dos casos pareciera que es necesario, sí o sí, tener una capa de transporte confiable. En el caso de la red de datagramas, la capa de red es más sencilla y toda la función de confiabilidad se deja a la capa de transporte. Entonces el código es más simple que lo que sería el código de los circuitos virtuales para la capa de red. También a favor de la red de datagramas se decía que había muchos tipos de aplicaciones que no requieren una entrega secuencial o que soportan pérdidas. Por ejemplo, un ejemplo es la transmisión de voz. Y al ser el tráfico tipo ráfaga, no parece eficiente reservar recursos, como lo hacen las redes de circuitos virtuales. Por su parte, la congestión, la filosofía de cómo se trata la congestión en una red de datagramas es bajo la filosofía no bloqueante. Es decir, es mejor permitir que todos los usuarios usen la red a costa de una degradación pareja del servicio que permitir que algunos la usen y denegarle a otros, como sucede en el caso de circuitos virtuales. Y en el tipo datagrama, los protocolos se dice que son sin estados. Por ejemplo, para aplicaciones cliente-servidor, podría ser dable mantener el estado de esa comunicación, pero puede ser muy costoso, dado la cantidad de comunicaciones simultáneas que hay. Hay una cuestión respecto al funcionamiento interno y al funcionamiento externo de la red. Externo es lo que va de la interfaz de usuario al nodo de acceso a la red. Y puede ser de las dos maneras, orientado a la conexión o no orientado a la conexión y datagrama. Si es orientado a la conexión, quiere decir que el usuario contrató ese servicio. Por lo tanto, tiene que ser parte de una entrega de lo que garantiza la red orientada a la conexión, que es una entrega ordenada. Y por el otro lado, si está conectado a una red de datagramas, ni siquiera es necesario establecer la conexión. En cuanto al funcionamiento interno, ya estamos hablando de cómo se comunican los nodos adentro de la red. Puede ser también un servicio orientado a la conexión o no orientado a la conexión. Si es un servicio orientado a la conexión interno, quiere decir que el primer router que tome los paquetes va a tener que armar un camino dentro de la red orientada a la conexión hasta el último router que sea el que entregue los paquetes, y ahí en esa red, en ese pedazo de red, asegurar que todo se haga en orden y bajo las premisas de los circuitos virtuales. Y en cambio, en el servicio no orientado a la conexión de un funcionamiento interno de la red trabaja de manera independiente sobre cada paquete. Por lo tanto, puede haber recepción en desorden en el último nodo antes de abandonar la red. El enrutamiento es una cuestión muy importante en todas las redes. En particular, en estas redes de conmutación de paquetes, los nodos, ya hablamos, se conocen como routers, almacenan tablas de ruteo, que serían en una memoria, guardan la relación entre una dirección de destino y generalmente lo hacen en relación al próximo salto, se llama, es decir, a cuál router siguiente deben entregar el paquete. Las rutas pueden tener métricas, que es una forma de valorar la ruta, una ruta mejor o peor a un destino, y sí debe cumplir la funcionalidad de enrutamiento con ciertos requisitos, que son los que están acá como exactitud, simplicidad, robustez, etc. Vamos a hablar de cada uno de ellos un poquito. Exactitud, por supuesto, que se refiere a que las tablas de ruteo tienen que ser correctas, ¿no? Y estas tablas se pueden cargar por parte de un administrador, y es lo que se conoce como ruteo estático, que es válido solo para redes muy chiquitas, y también se pueden cargar usando un protocolo de ruteo de manera dinámica, que esto es lo que en general sucede.
Ese protocolo lo que va a exigir es un intercambio de mensaje extra entre routers vecinos o todos los routers de una red. Y lo que permite, esto es lo que permite adaptarse a una situación de congestión, y la forma de ese intercambio se puede hacer como según el protocolo de ruteo, como una actualización periódica o cuando cambia la topología o el volumen de tráfico. El enrutamiento además tiene que ser simple. La cuestión es reducir los costos asociados al cálculo de las rutas y al procesamiento de la información. Debe ser robusto, esto se refiere ante fallos o sobrecargas, debe ser estable, esto quiere decir que debe además ser exacto, porque si no es estable empiezan a aparecer situaciones de oscilación. Por ejemplo, cuando dos routers se apuntan entre sí como el próximo salto a un destino, lo que va a suceder ahí es que se va a armar un loop o lazo entre ambos y los paquetes van a circular entre ellos dos. Y ahí hay una oscilación, entonces no hay estabilidad. Imparcial, se habla muchas veces de ruteo en el sentido de que no existan situaciones de privilegio. Óptimo, según el criterio métrica. La métrica puede referirse al número de saltos, un costo monetario, el retardo, el ancho de banda, etc. Y debe ser eficiente. Eso es lo que significa el costo de almacenamiento y reenvío. En los datagramas la decisión es por paquete y en los circuitos virtuales por sesión. En esta diapositiva presentamos un ejemplo de enrutamiento. Tenemos 6 nodos conectados entre sí por enlaces. Observen que en la figura hemos marcado cada enlace con cierto número. Ese número tiene que ver con la métrica asociada a ese enlace. Y fíjense ustedes que la métrica puede variar en un sentido o en otro, en un enlace. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si estuviera relacionada con la carga en los puertos de entrada, en las colas de entrada de un router, podría ser distinto. El asunto acá es obtener, a través del intercambio de mensajes por protocolos, aplicar algún algoritmo para encontrar las mejores rutas. Eso sería como obtener una situación plasmada como una fotografía de lo que está pasando en ese momento en la red. Entonces es como si el algoritmo de ruteo armara una matriz general donde, fíjense ustedes, tenemos todos los nodos de la red tomados como nodo origen y todos los nodos de la red tomados como nodo destino. A través del algoritmo lo que se consigue es, para cada nodo, cuál sería su mejor alternativa para llegar a un nodo destino. Por ejemplo, en el caso del nodo 1 vemos en la matriz general, para llegar al nodo 6, el próximo router debería ser el número 4. Si ustedes se fijan, esa ruta estaría marcada de 1 a 6 en color rojo. Y fíjense ustedes, si sumamos los costos para llegar del nodo 1 al nodo 6 por el nodo 4, este costo sería de 4 puntos en la métrica que estuviéramos hablando. Pero también se puede llegar al nodo 6 desde el 1 a través del nodo 3, que es lo que está marcado en el dibujo en color azul. Pero fíjense entonces que la métrica se va a 10, es decir, que es una ruta menos conveniente. Entonces, obtenida esta situación general, en un momento se puede armar en cada nodo una tabla de ruteo, donde se indica para ir al nodo, a un número de nodo cualquiera de los de la red, cuál es el nodo siguiente al que se debe enviar los paquetes. Entonces, la diferencia entre ruteo estático y dinámico es interesante de remarcar. Ya dijimos que el ruteo estático tiene una carga manual y se trata de rutas que quedan fijas. Lo que tiene es que es sencillo, pero inflexible ante fallas, porque debe entonces el administrador reconfigurar las tablas. Es útil si las redes son pequeñas y tiene carga estacionaria. En el caso dinámico, las rutas son adaptables porque se intercambian mensajes a través de los protocolos de ruteo. Eso implica para el rutador una carga de procesamiento adicional. Lo que tiene es que es flexible y es muy útil en redes grandes. Los routers en sí pueden ser de diferente complejidad. Siempre cargan las tablas de ruteo, pero no es lo mismo un router doméstico que un router de borde o un router en el propio núcleo de la red.
Por eso se hablan de routers de core, son los que en general manejan los proveedores de servicio, son de alta velocidad y son muy confiables. Versus, por ejemplo, los routers de borde o edge, que son los que se utilizan para acceder al servicio de Internet a través de un ISP. Y también pueden utilizarse routers en el entorno de empresas, por ejemplo, cuando se precisa subdividir la red en subredes por la carga, para mejorar la situación de carga de la red o de tráfico, y entonces ahí se pueden colocar routers que son menos complejos. El router lo que hace es aceptar paquetes entrantes que va guardando en las colas de entrada, y lo que le interesa es obtener la información a nivel de red. Primero, la dirección destino. Esto exige un proceso de desencapsulado. ¿Por qué? Porque con la dirección destino se va a buscar en la tabla cuál sería el router de próximo salto y el puerto de salida para poder direccionar bien el paquete. Puede suceder que en este proceso se modifique la cabecera del router. Por ejemplo, en el caso IP, el header contiene un campo que se llama de tiempo de vida, y ese campo va decrementándose de a uno cada vez que el paquete pasa por un router. Entonces, además, como en la cabecera también hay cierta medida de control de errores, al bajar el número se modificaría el código para controlar errores. Entonces, por eso puede haber modificaciones en la cabecera. Por otra parte, el core del router, el núcleo del router, deposita el paquete en el puerto de salida, y eso significa que debe haber un proceso de reencapsulado. A su vez, en el puerto de salida, la velocidad o lo que va a suceder con ese paquete depende de dos cosas: de la velocidad de salida de la línea que está conectada al puerto y del estado del tráfico, de las condiciones de tráfico. Vamos a hablar un poquito de cuál es la arquitectura básica de un router. Bueno, un router cuenta con puertos de entrada que, van a ver ustedes, pueden tener funcionalidad desde capa física hasta la capa de red. ¿Por qué? Porque en los puertos de entrada se procede a desencapsular los paquetes. En este nivel puede haber alguna funcionalidad de búsqueda y de reenvío si la decisión en el router es descentralizada. Esto quiere decir que no hay un procesador central que retome esas decisiones. Entonces, los puertos pueden disponer de información que sea copia de la tabla de ruteo, y esto en general se hace para evitar cuellos de botella dentro del mismo router. Si el router no cuenta con esa capacidad, entonces la funcionalidad descansa en el procesador de ruteo. Después, los paquetes se envían a lo que se suele llamar matriz de conmutación, que puede ser una matriz en términos modernos o un bus. Y desde allí van a los puertos de salida apropiados. Los mensajes de los protocolos de ruteo, por su parte, se envían directamente al procesador de ruteo. Y dentro del router se realiza una búsqueda en la tabla de ruteo. Es decir, en base a la dirección destino, hay que buscar el camino que se adapte mejor en la ruta al destino de ese paquete. Esto es un procesamiento que tiene que ser rápido, sobre todo en los routers que se llaman del backbone o de la columna vertebral, que son los que tienen mayor capacidad, digamos, porque tiene que ser de tal manera que sea más rápido que lo que lleva a levantar el paquete siguiente. Para dar una idea del orden de números que estamos hablando, por ejemplo, si el enlace fuera de 10 gigabits por segundo y los paquetes de 1000 bytes, el tiempo sería de 800 nanosegundos. Entonces, como tiene que ser un tiempo tan cortito, a veces no es posible hacer una búsqueda lineal de la tabla. Entonces se buscan otras técnicas para agilizar este proceso, que puede ser ayudada por hardware o software. También puede haber bloqueos cuando se entrega el paquete desde el puerto de entrada a la matriz o al bus, porque este puede estar ocupado por otro puerto, por ejemplo. Entonces empiezan ahí a armar situaciones de colas de entrada, y eso es lo que puede llevar a la congestión. En cuanto a la matriz de conmutación, bueno, vamos a ver ahora, cuando veamos las generaciones de routers, que puede haber varios modos de conmutar. Puede haber switching vía memoria, vía bus o vía red o matriz de interconexión.
En el switching tipo vía memoria son los primeros routers. Los ports simplemente funcionaban como dispositivos de entrada-salida, como si fuera con respecto a un sistema operativo, porque había interrupciones al CPU, escritura en memoria del procesador, y era el mismo procesador el que realizaba la decisión y entregaba los paquetes a los puertos de salida apropiados. En el switching vía bus, la transferencia de los paquetes entre los puertos de entrada y los puertos de salida se hace a través de un bus. Se usa memoria, pero no hay intervención del procesador y se hace a razón de un paquete por vez. Por eso puede haber problemas de bloqueo en los puertos de entrada. Entonces la velocidad de estos routers queda limitada a la del propio bus. Puede ser que sirvan para funcionalidades para redes de acceso o redes corporativas. En cambio, en el switching vía red de interconexión es la arquitectura más moderna y es una arquitectura, van a ver ustedes, que usa varios procesadores y una matriz de interconexión, pero de todas maneras existen probabilidades de bloqueo. En cuanto a los puertos de salida, se almacenan los paquetes que se entregan desde la matriz de conexión, ya sea esta como una red de conexión o un bus. Entonces se almacenan allí y allí se deben reencapsular para poder ser entregados por el puerto correspondiente a destino, ¿no es cierto? Entonces, como puede haber restricciones a la velocidad de salida del enlace, se pueden producir congestión en las colas de salida también y entonces pérdidas. Esto, por supuesto, que es función de la carga de tráfico y la velocidad relativa que hay entre la matriz de interconexión y los enlaces o puertos. El procesador de ruteo va a manejar los mensajes de los protocolos de ruteo y ayudar a mantener la tabla de ruteo y también realiza tareas de administración dentro del propio router. Así que la carga de tráfico puede llevar a que las colas de paquetes de entrada o salida pierdan paquetes. Importa también la relación relativa entre las velocidades de los enlaces que están en los puertos y la matriz de interconexión. Generalmente va a tener que haber algún esquema de administración de los paquetes, o packet scheduling se llama, para administrar las colas y ofrecer entonces garantías de servicio. Algunas de las técnicas están allí mencionadas. La implementación clásica se llama, que es la primera generación de routers. Había una trayectoria entre el puerto de entrada, la memoria, el procesador y el puerto de salida para los paquetes. Es decir, que había un bus compartido, en más o menos la velocidad podía llegar hasta 20 gigabits por segundo, pero como el bus está compartido, se limita la cantidad de puertos que se pueden conectar. ¿Por qué? Porque cada paquete, además, hace una circulación doble sobre ese bus cuando llega por el puerto de entrada y cuando sale por el puerto de salida, y eso puede generar cuellos de botella. Además, la consulta a la tabla de ruteo implica sí o sí un acceso a memoria. Esto se podría mejorar colocando cachés en los puertos de entrada, pero no se puede mejorar la situación utilizando CPUs más rápidas. En cuanto a los routers de segunda generación, ven ustedes que básicamente tienen la misma forma que los de primera generación, pero se han agregado en los puertos de entrada-salida cachés de ruteo. Allí se almacena la tabla de ruteo para ser consultada directamente en el puerto. Lo único que debe haber una comunicación entre la interfaz y la CPU para hacer las actualizaciones de caché cuando corresponda. Entonces sigue habiendo un bus compartido, pero al poder realizarse la consulta a la tabla en el puerto de entrada, el paquete puede llegar a circular una sola vez por ese bus. Es decir, que en este esquema hay una distribución de la operación de reenvío y los procesadores también son un poquito más rápidos y al tener el caché lo que baja es el número de veces que el paquete circula por el bus. La consulta anterior era memoria, recuerden. Entonces, ¿qué pasa con este esquema? El problema es que no es escalable para alta velocidad porque el límite de velocidad sigue estando en la presencia del bus. La tercera generación de routers lo que agregó
eran múltiples máquinas de reenvío. Es decir, además del procesador central, tenemos varias máquinas de reenvío que se consultan para designar el puerto de salida, digamos, y además varios bus. Un bus de control entre los procesadores, un bus de reenvío que se va a usar para la comunicación entre los puertos de entrada, la consulta al caché o la memoria y los puertos, la vuelta al puerto de entrada, porque acá hay una situación que el desencapsulado se produce en el puerto de entrada y se devuelve el paquete o el encabezado al puerto de entrada con información de procesamiento para que sea el mismo puerto de entrada el que realice el reencapsulado y luego entonces enviar el paquete completo por el bus de datos al puerto de salida. Es decir, que no circula carga de paquetes por el bus, hay un bus especial para eso. Se puede trabajar entonces con varios paquetes en paralelo con las máquinas. Tiene que haber un esquema de asignación de los puertos, digamos, que suele utilizarse round robin, es decir, un barrido secuencial de los puertos y luego volver al primero para mantener un orden. Y también podría ser que en vez de eso algún circuito de control podría balancear la carga. En los routers de tercera generación aparece la matriz de interconexión, que tiene la estructura de un switch. Siguen manteniéndose las interfaces de línea y las máquinas de reenvío. Hay varias máquinas de reenvío. Y un procesador de ruteo que lo que va a tener que hacer es controlar la cuestión de la estructura de la matriz de interconexión. En los routers de cuarta generación, ahora va a haber enlaces ópticos entre las placas de las entradas, los puertos y la matriz de interconexión. Esto lleva la velocidad a 10 terabits por segundo. Pero la matriz está reemplazada con conexiones con técnicas ópticas, lo que las hace más sencillas, de menor consumo y pueden tener mayor velocidad. Se habla de core routers a los routers que están en el backbone o la estructura central de la red, que son los que agregan el tráfico, tienen pocos enlaces, pero son de altísima velocidad. También agrega esta tecnología que ciertas funciones, por ejemplo las críticas, se pueden descargar en hardware y las que no son críticas en software. Evidentemente, dada la evolución de las nuevas tecnologías y de las formas de comunicación, hay una constante evolución en la tecnología referida a los routers. Habiendo visto las tres clases de conmutación, podemos hacer una comparación entre ellas. Por ejemplo, respecto del camino, hay una ruta dedicada, en el caso de conmutación de circuitos, para toda la conversación. En caso de conmutación de paquetes por circuitos virtuales, la ruta no está dedicada porque es compartida con otros enlaces lógicos, pero está establecida para toda la comunicación. En la red de datagramas no hay ruta dedicada porque cada paquete se rutea de manera individual. En el caso de transmisión, en el de conmutación de circuitos es una transmisión de datos continuas y en la de conmutación de paquetes es una transmisión por paquetes. Pueden las tres clases de redes usar aplicaciones interactivas, correr aplicaciones interactivas. En el caso de conmutación de circuitos los mensajes no se almacenan, pero en el caso de conmutación de paquetes sí, porque es la filosofía de almacenamiento y reenvío. En el caso de conmutación de circuitos hay un retardo de establecimiento y se puede decir que el retardo de conmutación es despreciable. En el caso de datagramas hay solo retardo de conmutación y en el caso de circuitos virtuales hay retardo de establecimiento y retardo de conmutación. En el caso de conmutación de circuitos, la red, además de que pueda ser bloqueante, digamos, va a tener que generar alguna señal de ocupado. En el caso de conmutación de data por datagramas, la red se dice que es no bloqueante, porque la sobrecarga se maneja tratando de repartir equitativamente los recursos entre los usuarios. Y no hay señal de ocupado porque eso tiene que ver con la filosofía de datagramas. En cambio, en circuitos virtuales, cuando no se puede establecer el circuito, se notifica al que quiere generar la comunicación. Y en el caso de circuitos virtuales, la sobrecarga puede ser bloqueante porque no permite el acceso. En caso de conmutación de circuitos, vimos que
La conmutación es de TDM de alta tecnología y también se mezcla con la conmutación en el espacio. En el caso de la conmutación de paquetes, cualquiera de los dos casos se hace por routers. En el caso de conmutación de circuitos no hay conversión de velocidades, por eso el ancho de banda es fijo, la velocidad es fija. En el caso de conmutación de paquetes existe conversión de velocidades por la cuestión del almacenamiento y el reenvío, y entonces hay un uso dinámico del ancho de banda. En el caso de conmutación de circuitos no hay encabezado, se transmite información, y en el caso de conmutación de paquetes hay encabezados para información de control. En el caso de conmutación de circuitos no hay protección contra pérdidas, y en datagramas y circuitos virtuales, datagramas podría ser confiable o no, IP no lo es, y en cambio, en el caso de circuitos virtuales, generalmente el esquema es confiable. Bueno, la siguiente clase vamos a ver medios de transmisión, medios guiados y no guiados. Muchísimas gracias por su atención.